Os presentamos a Jorge Blanco, que estudió Economía en la Universidad de Valladolid y posteriormente un máster en Gestión de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. También cuenta con las certificaciones FRM y SCR de GARP. Actualmente trabaja como consultor senior de riesgos financieros para el sector bancario en Deloitte, especializado en riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgos ESG. Jorge ha venido hoy a contarnos cómo fue su experiencia en ICADE. Hola, buenas tardes a todos. Después de la masterclass del profesor Luis Garbía, pues bueno, me toca a mí venir aquí a dar una pequeña charla sobre mi experiencia en el máster, del cual es director el profesor Garbía, y a contaros un poquillo sobre riesgos ESG en el sistema bancario, ¿vale? Después de la primera charla que habéis tenido sobre productos sostenibles, pues bueno, vamos a ver cómo la implicación de estos productos y los riesgos derivados en el sistema bancario, ¿vale? La agenda del día de hoy, pues bueno, será primero contextualizar de dónde surgen estos riesgos que afectan al sistema bancario, cuáles son los riesgos específicos ESG que vamos a contemplar en el día de hoy. Un segundo apartado que vamos a ver cómo impactan estos riesgos dentro del sector bancario, la transmisión de los riesgos climáticos a los riesgos financieros y no financieros pues tradicionales, no los futuros riesgos o riesgos tecnológicos que hablaba el profesor Garbía. Y por último, dentro del segundo apartado, cómo gestionan las entidades bancarias estos riesgos climáticos, ¿vale? Y por último vamos a terminar la ponencia hablando de todos los stakeholders involucrados en estos riesgos climáticos, esta evaluación de los riesgos dentro de las entidades financieras y las herramientas que se utilizan para ello, y por último vamos a comentar el stress test que está realizando la EBA, que es el regulador europeo, este año 2020 en las entidades de crédito. Vale, pues empezamos a contextualizar. Vamos a hablar de los acuerdos de París, ¿vale? Aquí partimos de que desde hace décadas mundialmente se sabe que el ser humano es el causante del cambio climático debido sobre todo a la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, hemos tardado décadas en poder firmar unos acuerdos, digamos, adoptados por la gran mayoría de países, porque bueno, veníamos de los acuerdos de Kioto, los cuales pues ni Estados Unidos ni China los adoptaron al final, que al final pues bueno, son los mayores contaminantes del planeta, y necesitamos pues esa cohesión global de cara a establecer un objetivo mundial en cuanto al límite de calentamiento global, ¿vale? Este límite se decidió limitar en sobre 1,5 o 2 grados por encima de las temperaturas de niveles preindustriales, y a partir de estos acuerdos de París, pues bueno, surgió la Agenda 2030, que todos seréis conocedores, dado que tenemos hasta un ministerio para tratar este asunto tan importante. Sé que en la primera ponencia la presentadora os habló de estos SDGs o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comentó los 17, pero bueno, por hacer un poco de recapitulación, pues los 4 pilares en los que están centrados sería un pilar sobre las personas, ¿vale? Que lo que buscan es acabar con la pobreza y el hambre, que las personas podamos vivir en libertad en todo el mundo y en un medio ambiente saludable. Un segundo pilar sería lo relativo al planeta, que busca proteger la degradación del medio ambiente a través de una economía circular en la que se fomente un consumo, producción y utilización de recursos naturales sostenible.
la prosperidad de todas las personas para que puedan vivir y tener un progreso económico decente, acabar con las guerras en el mundo y una participación colectiva, o sea, es el no dejar a nadie atrás. Tanto países como sociedad pues deberían estar involucrados en la consecución de estos objetivos. Y bueno, después de tanto los acuerdos de París como de la Agenda 2030, pues bueno, el regulador europeo lo que ha hecho es un plan de acción que se basa en 3 pilares para poder conseguir a nivel europeo pues estos objetivos, ¿vale? Para los bancos lo que ha establecido es que deben reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible. Esto viene traduciéndose en que en vez de conceder préstamos, digamos, a empresas que talen árboles, pues conceder préstamos a empresas que planten árboles. Son objetivos lógicos y coherentes con estos acuerdos. El segundo sería integrar la sostenibilidad dentro de la gestión de riesgos para que dentro de las entidades bancarias esté siempre presente el motivo sostenible y, por último, fomentar la transparencia de largo plazo. El largo plazo es debido a que normalmente este tipo de entidades bancarias, sus remuneraciones, digamos, variables de los directivos sobre todo, dependen de la performance de los primeros años, de las cuentas de resultados. Entonces, lo que sería lógico y que el regulador lógico sería atar estas remuneraciones con los objetivos sostenibles a largo plazo, ¿vale? Ahora vamos a hablar qué son los riesgos ESG. Bueno, pues los ESG, ¿qué significa? Pues significa es Environmental, Social and Governance, ¿vale? Entonces, los riesgos los podemos dividir en estos 3 bloques. Los riesgos ambientales, que serían pues las contaminaciones, despilfarro de recursos, gestión de residuos, cambio climático, etcétera. Los sociales, que sería la vulneración de derechos humanos, la esclavitud, trabajo infantil, empleo precario. Y gobernanza, pues es básicamente cómo se comportan estas entidades, que sería pues evitar el lavado de dinero, fraude, evasión fiscal, prácticas monopolísticas y tenemos otros problemas cross a estas 3 áreas, que básicamente sería la violación de estándares internacionales o legislaciones nacionales, ¿vale? Una vez tengamos identificados estos riesgos ESG, pues bueno, el World Economic Forum anualmente mide cuáles son los principales riesgos en términos de probabilidad y en términos de impacto que conciernen al sector financiero, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, a lo largo de los años, pues hay una clara evolución a que tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto, los riesgos más identificados son riesgos sostenibles, ¿vale? Que son los que veis a la derecha en verde. Vale, y estos riesgos E que hemos comentado al principio, ¿cómo impactan en el sector bancario? ¿Vale? Pues estos riesgos tienen unas características muy diferentes a los riesgos tradicionales, ¿vale? Ya sean riesgos financieros o riesgos no financieros. ¿Cuáles son estas características? Pues bien, son eventos que son extremadamente posibles. O sea, una inundación, todos estamos de acuerdo que es un riesgo climático, ¿vale? Y que sabemos que va a volver a ocurrir. Es un riesgo cierto de que ocurra. Lo que no sabemos es cuándo ocurre, ¿vale? Tenemos esa incertidumbre sobre el cuándo van a ocurrir estos riesgos, porque, bueno, los riesgos tradicionales, pues las entidades pueden estimar en base a sus datos estadísticos de clientes, etcétera, cuándo va a incumplir al que se le ha concedido un préstamo, etcétera, ¿vale? Pero aquí no se sabe cuándo van a ocurrir. Otra característica es que generan un impacto, digamos, en cascada, que afecta a múltiples sectores. Por ejemplo, el tornado Katrina no es que solamente afectase a esa zona de Estados Unidos donde ocurrió, sino que ahí afecta a la cadena de suministro, es una cadena en un mundo global, esa cadena de suministro se corta y tiene repercusión a nivel global. Y por último, tienen gran impacto. No es lo mismo un riesgo a que te impague una hipoteca un particular a que ocurra pues un diluvio o una sequía en una zona particular, ¿vale? El impacto es muchísimo mayor.
Estos riesgos climáticos, las entidades, el sector los divide en dos partes, ¿vale? Los llamados riesgos de transición y riesgos físicos. Los riesgos de transición vienen derivados de la probabilidad de tener deudas causadas por el ajuste de la economía a una economía baja en carbón que sea compliance con los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y los riesgos físicos pues son los que todos ubicáis como riesgos climáticos, como pueden ser sequías, tornados, inundaciones, aumento del nivel del mar, etcétera, ¿vale? ¿Y qué relación tienen estos riesgos? Pues bueno, tiene una relación de trade-off que significa que si yo intento minimizar mi riesgo de transición no haciendo nada para evolucionar a una economía baja en emisiones de carbono, lo que tengo es un riesgo físico de no haber actuado a tiempo y tener mayor repercusión de inundaciones, etcétera, y viceversa. Si yo aumento mucho mi gasto, tengo mucho gasto de transición, pues mis riesgos físicos disminuirán. Los principales riesgos de transición los podemos dividir en 4 apartados, ¿vale? Que serían los riesgos políticos y legales, que vienen derivados de nueva regulación o nueva obligación de reportar ciertos parámetros. Los riesgos tecnológicos derivados de malas inversiones en algún sector concreto, como podrían ser, por ejemplo, invertir en una empresa minera de carbón cuando se va a dejar de extraer carbón porque se encuentra otra fuente alternativa de energía menos contaminante. Los riesgos de mercado que vienen derivados de los hábitos del consumidor. Por ejemplo, hay ciertos consumidores que ya no quieren consumir productos que no sean ecológicos, ¿vale? Pues aquí pues las empresas clásicas pues tienen que adaptarse o existe un riesgo aquí derivado de estos hábitos del consumidor. Y el riesgo reputacional, que al final pues es muy relevante para todas las empresas, no solo las bancarias, que te estigmatizan si tú al final estás financiando como banco ciertos proyectos que no son compliance o que son muy, digamos, contaminantes o que explotan a niños, etcétera, ¿vale? Esto pues se estigmatiza muchísimo. En la parte de la derecha podemos ver los distintos impactos financieros que tienen, pero básicamente suele ser aumento de costes operativos, aumento del coste del capital, etcétera. Y los riesgos físicos los podemos dividir en dos bloques. Lo que son los riesgos agudos, que son los que todo el mundo ubica, que son los ciclones, las inundaciones, que son eventos extremos climáticos, ¿vale? Y los riesgos crónicos, que son los que van aumentando con el tiempo si no hacemos nada, derivado del aumento de la temperatura, como puede ser las sequías, cambios de patrones en el tiempo, el aumento del nivel del mar, por ejemplo, ¿vale? Vale, y vamos a hablar cómo se transmiten estos riesgos climáticos en riesgos bancarios, ¿vale? Tenemos como unos canales de transmisión en los cuales podemos mapear los riesgos climáticos y saber cómo se traducen en riesgos bancarios, ¿vale? Para ellos tenemos el canal de transmisión microeconómico y el macroeconómico. Dentro del microeconómico, todos estos riesgos que hemos comentado previamente, pues tienen impactos en las familias y en los pequeños negocios, interrupciones de negocio o daños en propiedades. Esto lo que genera es que el banco pueda sufrir pérdidas derivadas de las calidades crediticias de estos clientes, de sus impagos o que no son capaces de obtener el valor de la garantía prestada al inicio del préstamo, ¿vale? Y los impactos macroeconómicos vienen derivados del desempleo, por ejemplo, cuando una zona se inunda, se pierden puestos de trabajo, esto deriva en destrucción de empresas, de fábricas, recesiones del PIB y pues depreciaciones del capital físico, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo impactarían estos riesgos físicos y de transición en dos sectores concretos, ¿vale? El primero sería en el sector del real estate. Todos nos imaginamos lo que es un real estate, que puede ser un edificio, un centro comercial, una fábrica, unas viviendas, ¿vale?
¿Qué ocurre si tenemos un riesgo agudo? Que, como hemos comentado, son eventos extremos. Por ejemplo, un huracán, ¿vale? Pues un huracán causa daño en este edificio, el edificio pierde valor, entonces la garantía depositada, que normalmente es el mismo edificio, pues pasa a valer menos, y esto para el banco o para la entidad bancaria es un riesgo a tener en cuenta, ¿vale? Y los eventos crónicos, por ejemplo, debido al aumento del nivel del mar, pues esto deriva o puede derivar en que los edificios construidos en esas zonas que son, digamos, que pueden ser inundadas con cierta facilidad, pues que valgan menos o se estime que su valor valga menos, ¿vale? Esto impacta directamente en el ratio loan to deposits bancario, ¿vale? Que mide pues este riesgo. Los riesgos de transición derivados, o sea, del real estate, pues pueden venir derivados, por ejemplo, en el cambio de preferencias del consumidor. El consumidor puede dejar de demandar edificios clásicos o viviendas clásicas y empezar a demandar viviendas que sean eficientes energéticamente. Todos habéis visto cuando vais a mirar un piso de alquiler o una vivienda, que ya tienes todos la certificación energética. Bueno, pues eso puede ser un factor que determine un riesgo de transición para las entidades bancarias, ¿vale? Y otro sector que podemos poner de ejemplo sería el sector de la agricultura, ¿vale? O sea, aquí podemos ver claramente cuando existen riesgos físicos, como por ejemplo la sequía. Una sequía lo que provoca en el agricultor es que ese año, pues posiblemente la cosecha no sea tan buena como lo esperada o directamente no tenga cosecha, ¿vale? ¿Qué ocurre para al banco con este hecho? Pues imaginaos que el banco ha concedido un préstamo a este agricultor para que se compre un tractor y ahora pues no tiene ingresos, con lo cual no puede pagar las letras del tractor. Pues aquí tenemos un impacto directamente en la probabilidad de incumplimiento de la contraparte, que en este caso sería el agricultor, ¿vale? Y en los riesgos de transición, en el sector de la agricultura, pues bueno, tenemos que una exposición directa de las entidades si existe nueva regulación y una posición indirecta de las entidades a través de que el agricultor tenga que gastar cierto dinero en ser compliance con normativa vigente. Vale, ¿cómo gestionamos este riesgo dentro de las entidades? Pues bueno, ya os comenté al principio que existe una relación de trade-off entre riesgo físico y riesgo de transición, ¿vale? En la parte superior de la slide podéis ver lo que ocurriría en las entidades si intentan minimizar el riesgo de transición, que sería que intentan implantar los acuerdos globales de París y de la Agenda 2030 para reducir la emisión de gases contaminantes, ¿vale? Aquí surgen nuevos proyectos tanto de adaptación como de mitigación del riesgo climático, y esto tiene impactos en negocios y familias por los costes que supone la elaboración de estos nuevos proyectos, ¿vale? Al tener impacto en negocios y familia, pues tienen impactos por cascada en el sistema financiero y bancario, ¿vale? Normalmente los mayores impactos vienen derivados por el reprecio de los activos, porque se deprecian ciertos activos o por litigios relacionados con este tema. Sin embargo, si nosotros no tomamos ninguna acción como banco o como sociedad en reducir la emisión de gases, pues bueno, pues continúa el calentamiento global, ¿vale? Como os he comentado, si continúa el calentamiento global, pues existen cambios irreversibles y consecuencias severas en el planeta que vuelven a tener impacto en negocios y familias y en el impacto y se trasladan un impacto en el sistema financiero y bancario, ¿vale? ¿Cómo se deben gestionar estos riesgos dentro de las entidades bancarias? Pues bueno, pues tenemos, digamos, identificados 7 puntos dentro de las entidades en las cuales deberían incorporarse factores de sostenibilidad o una política sostenible, ¿vale? Como sería en la gobernanza, sobre todo lo primero. Esto se traslada a la estrategia de apetito al riesgo, básicamente que tus métricas de riesgo de las entidades bancarias pues estén aceptando factores sostenibles o riesgos climáticos, ¿vale? Estas métricas de riesgo pues hay que medirlas, evaluarlas, incorporando datos climáticos, se deben controlar
y reportar transparentemente, ¿vale? Para no engañar ni al regulador ni a los distintos stakeholders involucrados. En la gestión de carteras y del capital se deberían incorporar factores climáticos que quizás estén perjudicando la rentabilidad estimada de ciertos activos, pero tienes una externalidad positiva que sería esa generación o esa no contaminación, ¿vale? de ciertas inversiones. También deben incorporarse en las bases de datos y finalmente y más importante en la cultura empresarial y de las personas, ¿vale? Esto es un proceso que se retroalimenta tanto internamente con las experiencias adquiridas como externamente con las mejores prácticas de otras entidades, ¿de acuerdo? Vale, y nos movemos al último punto. Estoy teniendo un poco de prisa porque no sé si me va a pillar el tiempo, pero bueno. Vamos a hablar de todos los stakeholders involucrados en los riesgos climáticos relacionados con el sistema bancario, ¿vale? Podemos identificar 5 stakeholders principales o 5 grupos de stakeholders principales, ¿vale? El primero serían los reguladores, tanto el regulador europeo como al final los otros principales reguladores que han llevado las riendas de la incorporación de riesgos ESG al sistema bancario, pues pueden ser la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco de Canadá. Y estos se encargan de establecer pues, los requerimientos normativos para el riesgo climático dentro de las entidades de crédito. Arriba a la derecha podéis ver el segundo grupo, que serían las iniciativas internacionales, ¿vale? Estos son organismos privados normalmente que se encargan de establecer estándares para distintos temas relacionados con los riesgos climáticos, como pueden ser la regulación, la modelización de los modelos de las entidades o el reporting necesario para dar la información necesaria a los consumidores finales o a los accionistas. Aquí, sobre todo, identificarle el TCFD, ¿vale? Que es el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que normalmente es el encargado, el principal encargado de establecer estos estándares, ¿de acuerdo? Tenemos muchos de Naciones Unidas, el PRI, que es de inversión responsable, pues la NGFS, hay un montón de ellos, ¿vale? Y me dejo muchísimos fuera. Tenemos las agencias de rating. Estas las habéis visto en la primera ponencia, pero bueno, al final las agencias de rating clásicas o el modelo clásico de estas agencias de rating consisten en evaluar el riesgo de crédito de las emisiones de ciertas contrapartes, ¿vale? Entonces, normalmente los modelos clásicos no tienen incorporados parámetros ESG, pero sí que es verdad que ya empiezan a incorporarse para poder reflejar en el precio y en la calidad crediticia de los distintos emisores, pues su nivel de cumplimiento con esta normativa. Después tenemos proveedores de datos. Estos son unos stakeholders muy importantes porque, bueno, como podéis pensar, las entidades no disponen de una cantidad enorme de datos ESG, o sea, no es lo mismo para una entidad grabar en sus bases de datos cuando incumple un cliente y por qué, porque tiene muchos incumplimientos, tanto diaria, semanal, mensualmente, como cuando ocurre un maremoto o cuando ocurre una sequía, porque no son cosas que pasen a diario. Entonces necesitamos estos proveedores de datos para que nos estén pues, dando datos para trabajar con ellos y el cálculo de métricas ESG. Y por último tenemos los organismos de investigación, que son los encargados de elaborar escenarios sobre los cuales trabajar e investigar todo sobre el cambio climático, ¿vale? Nos movemos al penúltimo punto, que sería cómo evalúan las entidades los riesgos ESG. Pues esto consta de cuatro pilares, ¿vale? En un primer pilar, las entidades lo que hacen es desarrollan un marco ESG sobre riesgos climáticos teniendo en cuenta objetivos, métricas de sostenibilidad, el plan estratégico, etcétera. En un segundo punto, lo que hacen es, de todos sus clientes, intentan caracterizar sus clientes, tanto sea por geografía, contraparte, para saber cómo están dispuestos
por ejemplo, a inundaciones, ¿vale? No es lo mismo que tengas un cliente en Cádiz a que le tengas en León, por ejemplo. El riesgo de inundaciones es claramente muy distinto en un sitio u en otro debido al aumento del nivel del mar. Y por último, pues lo que hacen es, de estos vendedores de datos que hemos hablado previamente, pues obtienen datos de escenarios climáticos, se mapean contra tus datos de clientes y lo que haces es obtienes nuevas métricas internas en las cuales metes en los modelos internos bancarios y estimas los nuevos parámetros de riesgo. Normalmente las entidades lo que estiman son probabilidades de incumplimiento o PDs o LGDs, o que son las tasas de recovery de los préstamos, ¿vale? Y bueno, por último, pues estas métricas deberían estar incorporadas por las entidades dentro de su análisis de riesgo. Las principales herramientas que se utilizan para ello pues son la proyección de escenarios, que veis en la parte superior. Ahí, como hemos comentado previamente, pues dependiendo del nivel que queramos aceptar como riesgo de transición, pues nos podemos ir a unos escenarios en los cuales no hacemos nada por la economía y nos vamos a unas temperaturas altísimas en el año 2050 o 2200, a tomar un riesgo de transición muy alto y bajar esta temperatura global lo máximo posible, ¿vale? Pues aquí ya es a elección de las entidades. En un segundo punto tenemos que pueden ser unos heatmap, ¿vale? Que aquí lo que nos da es información pues con colores, normalmente lo rojo es malo, lo verde es bueno, sobre ciertos parámetros, ya sea, por ejemplo, en el mapa de la izquierda podéis ver la sensibilidad o la posibilidad de sufrir sequías, ¿de acuerdo? Y el mapa y la tablita a la derecha pues suelen ser resultados internos de las entidades que mapean variables que previamente se han identificado. También existen una serie de herramientas de análisis de escenario que lo que hacen es consolidan todas estas funcionalidades pues bueno, son herramientas privadas que tipo Bloomberg, pues tienes que pagar un acceso para poder estimar tus parámetros de riesgo. Y lo que podéis ver en la parte de abajo, que son las estimaciones internas, que es lo más típico, que es las entidades trabajan con funciones de distribución normalmente y tiene una función de distribución base. Cuando la metemos parámetros de riesgo climático, pues tenemos una distribución ajustada por riesgo climático, ¿de acuerdo? Y por último, para no irme de la hora, vamos a hablar del estrés de la EBA de este 2020, ¿vale? El regulador europeo, pues ayer de hecho publicó que tiene intención de incorporar los riesgos climáticos dentro de Pilar 1. Bueno, lo estudiaréis si no habéis estudiado ya, pero bueno, todo esto os acabará sonando si trabajáis o hacéis un máster en finanzas, ¿vale? Este stress test consta de tres pilares, ¿vale? Porque todavía no ha terminado, termina en julio, me parece. El primero es un cuestionario cualitativo que se realiza a todas las entidades en las que se les pregunta términos relacionados pues, con la gobernanza, con el marco apetito a riesgos, con las metodologías utilizadas, con la autoevaluación de capital, etcétera, ¿vale? Un segundo pilar que son unas métricas que estima el regulador interesantes para la evaluación de la exposición de las entidades al riesgo climático, como son los intereses y comisiones a empresas no financieras intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero y la financiación a empresas no financieras intensivas en emisiones de gases invernadero. ¿Vale? Y tenemos un tercer pilar que es solamente para entidades significativas a discreción del regulador, que básicamente quiere decir que el regulador dice qué tipo de entidades o qué entidades bancarias son las que tienen que realizar este ejercicio bottom-up para proyectar el impacto de riesgos de crédito que se deben tanto de riesgos físicos como de riesgos de transición, ¿de acuerdo? Vale, pues creo que me ajusto bastante bien a la hora. Aquí os dejo mis contactos por si tenéis alguna preguntilla relacionada con esto y no sé si hay alguna pregunta o...
Hola, Zu. Hola, hola Jorge, muchísimas gracias por esta charla. Como verás, vamos cambiando de moderadores para así Ya lo añadir un veo. poco de diversidad en el evento. Y bueno, veo que ha sido una charla muy interesante. Has profundizado muchísimo en el Bueno, tema de... ha, ha sido lo más a high level posible que he podido para Ya veo, ajustarme en media hora. ya veo Esto, bastante, sin bastante técnico. lugar, sin lugar a dudas, en el máster de riesgos financieros lo estudiaréis mucho más en profundidad. Ujú. Entonces, tú has estudiado el máster de riesgos financieros en Sí, ICADE, ¿no? correcto. Yo estudié hace 5 años, va a ser, 4 años que me gradué, 5 que le empecé. Ujú, Y sí, vamos, a mí me parece un máster en el cual se adquiere unos conocimientos y competencias muy demandadas a día de hoy. O sea, el sector riesgos financieros está muy demandado ahora mismo. Faltan muchos profesionales y sobre todo faltan profesionales cualificados, ¿vale? Y yo creo ujú. que sí que es verdad que tanto el profesor Garbía como el resto de profesores son excelentes profesionales e imparten una formación, vamos, clave para el día de hoy. De hecho, yo creo que no hay ningún alumno de este máster que a día de hoy no esté trabajando en el sector. O Ujú, sea, ya no que no esté trabajando, sino que no esté trabajando de lo suyo. entendido. ¿Y por qué en su momento escogiste ECADE para hacer este máster? Hombre, ICADE al final tiene mucho nombre, ¿no? O sea, yo vengo de fuera de Madrid y yo, o sea, al final cuando quieres trabajar en algo eh, tan especializado, pues te tienes que ir a Madrid, a Barcelona o donde sea, ¿no? Entonces al final barajé distintas opciones y, bueno, yo quería entrar en la parte de riesgos financieros y el máster de ICADE, pues al final es un máster oficial, no es un título propio como ofertan otras escuelas y bueno, al final miras el claustro de profesores, ves sus currículums y sabes que vas a salir aprendiendo de ahí, sí, desde luego. Ujú. ¿Qué es lo que más te gustó de ese máster? ¿Alguna asignatura que destacarías? Pues las asignaturas son todas, es complicado dejarse alguna fuera, ¿no? Porque son todas muy complementarias unas de otras. Se estudian, bueno, como os comenté aquí, la parte derecha estudias los riesgos financieros, o sea, todos, lo que es el riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, operacional, se estudia muy intensivamente cada uno de ellos, tanto la parte cualitativa, teórica de qué es este riesgo y por qué ocurre, como la parte cuantitativa y práctica, que al final pues es algo que pones digamos, en práctica todos los conocimientos que adquieres y yo creo que es algo que, vamos, de agradecer mucho porque al final tú ves plasmado cuando te pones a trabajar que todos los conocimientos que adquieres en el máster, pues en el día a día los vas usando. O sea, al final, eso de cada las asignaturas, pero después, tanto la escuela como la universidad, pues, no sé, es como una segunda casa aquí en Madrid, ¿no? O sea, a mí me invitaron este año a dar una charla y sentía como que volvía a casa. Es un buen ambiente terrible, los profesores te hacen sentir pues que estás aprendiendo día a día, vamos, no te dejan atrás en ningún momento. Ujú. Y Jorge, para ti, ¿cuáles crees que son los criterios para buscar una buena universidad? ¿En qué te fijarías a la hora de buscar una universidad? Pues bueno, yo creo que un punto clave de buscar una universidad es fijarte referentes a nivel, pues, del sector que tú quieres trabajar, ¿no? O sea, tú puedes trabajar en el sector banca, pues busca referentes bancarios, pues mira en LinkedIn, gracias a Dios, puedes ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, sí que es una gran cantidad de profesionales venían de ICAE y bueno, pues yo gracias a Dios conocí a algún antiguo alumno,
pues de la ciudad de donde yo soy, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo típico, el primo de no sé quién ha estudiado en ICADE, pues te dan el contacto, hablas con él y yo creo que nunca escuché ninguna mala referencia, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, todo el mundo salía encantado y como te digo, sobre todo en el entorno laboral, yo creo que el venir de una escuela como ICADE pues está muy valorado de cara a los reclutadores y toda esta gente. Ujú. Jorge, ¿terminaste la universidad y decidiste estudiar ya tenías, digamos, en mente que ibas a estudiar primero un máster o estuviste dudando, termino la universidad, trabajo por unos años y después estudio un máster? No, o sea, yo tenía muy claro que la curva de aprendizaje es la lógica, ¿no? Acabas la universidad, si tienes opción, como fue mi caso, hay gente que igual no tiene esa opción, ¿no? Pero si tienes opción, yo creo que el siguiente paso lógico es estudiar un máster que te especialice en algo concreto, en lo que tú te quieras desarrollar como profesional. Y el siguiente paso pues ya es empezar a trabajar y a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Lo que sí que aconsejo a todos los alumnos o futuros alumnos de estas escuelas es que el aprendizaje no acaba en cuanto terminas el máster. O sea, yo terminé el máster hace 5 años y yo creo que no hay semana que no tenga que estudiar cosas nuevas, papeles nuevos, papers nuevos, pues tienes que estar al día actualizado y yo creo que cuando quieres progresar laboralmente, un buen máster es el primer paso, porque tienes que afianzar los cimientos o tienes que terminar la casa diaria. Ujú. Y ya para terminar, ¿nos podrías comentar un poquito cómo suelen ser las clases en el máster que estudiaste? ¿Suelen ser clases Sí, magistrales, clases más prácticas? pues tenemos un poquillo de todo, ¿no? Entonces hay asignaturas que son un poco más teóricas, entre comillas, cuando tú tienes, por ejemplo, que te digo, la parte de riesgo de crédito es bastante teórica, pero sin embargo, si te vas a productos financieros, pues al final lo que haces es valorar distintos productos financieros y eso son clases prácticas, ¿no? Gracias a Dios se compensa, o sea, no es que sea un máster muy teórico, muy práctico, sino que está muy balanceado. Adicionalmente, yo, por ejemplo, nunca toqué tema de programación, ¿no? O sea, yo venía a estudiar a la universidad y para mí la programación era para informáticos. Pero sí que es verdad, en el máster empiezas a programar, porque luego el día a día, laboralmente, pues tienes que conocer lo que es programación, líneas de código, cómo funciona, la lógica, etcétera. Entonces, digamos que esas tres partes se compenetran perfectamente. O sea, tú cuando allí estábamos haciendo, por ejemplo, riesgo operacional, pues lo que hacíamos era modelizábamos nuestros modelos de riesgo operacional con código. Escribíamos el código y veías, es que era súper gratificante, porque decías, vale, sé lo que es una distribución normal y una distribución logarítmica. Entonces, voy a juntar estas dos distribuciones para ver cómo se comportan mi riesgo operacional de mi entidad bancaria. Y son ese tipo de conocimientos, lo que te digo es que cuando sales al mercado laboral los aplicas diariamente. Y sí, bueno, las clases son magistrales de 5, normalmente 4 o 5 horas, intensas, pero que merecen totalmente la pena allí aprender. Jorge, creo que te hemos perdido. ¿Sí? Jorge, ¿estás? Creo que tenemos aún un ¿Hola? problemilla con la conexión. ¿Me Sí, escuchas bien? Si te parece, sí, sí, ¿tú a mí? sí, sí, sí. Para que la comunicación sea más fluida, te voy a pedir que detengas la cámara para que solamente Vale. escuchemos tu audio, ¿vale? A ver si así funciona un poquito mejor. Sí, estabas ya terminando, creo que de hecho. Sí, no, me refería que sí que a tu primera pregunta, que las clases son magistrales, suelen ser sesiones de 4 o 5 horas, pues con algún break en el medio, ¿no? Para que no se hagan tan densas.
Pero al final se pasa muy rápido, porque al final cuando vas para allí, si te gusta lo que estás estudiando y lo que haces, y cuando escuchas de los profesores, pues que son grandes profesionales, todos sus conocimientos y lo que te explica, por la verdad que se hace muy llevadero y vamos, yo lo compaginé perfectamente cuando empecé las prácticas prontito. Yo hacía 8 horas de prácticas y me iba al máster y terminaba el máster y luego hacía ejercicios, estudiaba, y se hace con otro ánimo a cuando es algo que no te gusta o que te lo dan de mala manera o que los profesores no se involucran, desde luego. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por esta charla y Muchas por gracias a ti. compartir con nosotros tu experiencia en el máster de riesgos financieros de ICADE. Estamos en contacto y espero que has disfrutado también de esta charla. Un abrazo Muchísimo, muy muchas fuerte. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti.